¿Qué tal, gente? ¿Cómo les va? Bueno, espero que muy bien. Este es un nuevo video de Siciliano en su taller. No es la charlita que tenemos cotidianamente, pero bueno, es un videíto para ponernos al día con algunos temas que por ahí quedaron medios relegados en el canal. Y bueno, para charlar un poquito, dado que recién he terminado mis tareas del día, pero quiero aprovechar para mandarle un saludo a los amigos de la primera hora del canal, después los nombraré como corresponde, como al querido Dalton, al querido Tito, al querido Jonathan, al querido Juanqui, montón de amigos que están siempre, el amigo Rubén, el amigo Carlos, el amigo Manuel, bueno, Alejandro, montón de amigos, montón de amigos que están siempre bancando, mandando saludos, preocupándose cuando uno por ahí no sube una charlita en forma cotidiana, día a día. Y bueno, se preocupan y mandan un mensajito a través de Instagram, a través de Facebook. Bueno, más de uno tiene mi WhatsApp, se comunica. En fin, el canal cuenta con la participación, con la coparticipación acá en el canal del querido amigo Gregorio Casa, que bueno, también tiene un canal espectacular, la verdad está subiendo muy buen contenido, y con la participación y la asistencia técnica del querido amigo Miguel, persona más que preparada técnicamente para poder responder cualquier duda que surja. La verdad, un gusto tener gente así en el canal. Bueno, habrán visto que hoy estuve terminando de lijar la piscina, que hemos dado en llamar de Larry Gato Tools, pero bueno, es un trabajo que estoy realizando. Quiero que sepan que más allá de las opiniones de gente que no entiende o no comprende o simplemente habla por hablar, como el caso de todos, ya conocemos quién, quiero que sepan que las grietas que todos ven ya estaban en la piscina, o sea, yo mañana me voy a dar a la tarea de ponerle sella grietas o formas juntas de la marca que me sugirió el amigo Diego, aparentemente piletero de muchos años, que quiero que sepan que toda la información que él me dio me la ratificaron la gente que, bueno, vende y está al tanto de todo ese tipo de productos. A mí me contrataron para pintarla, o sea, darle 2 manos de pintura, la cual incluye el lijado, bueno, obviamente esas reparaciones que han hecho en otro momento, no las voy a dejar así, las voy a sellar como corresponde, le voy a dar una mano de pintura previa a esas grietas y después le voy a dar 2 manos cruzadas. Yo no soy piletero, no hago piletas, me encomendaron la tarea de pintarla. Y bueno, nada, lo voy a hacer como corresponde. 2 manos cruzadas, le llamamos una en un sentido, la otra en el otro, para que quede un trabajo bastante desarrolladito, más allá de lo que opinen, digan o piensen cualquiera de estos tipos que andan dando vueltas acá, que a algunos le tengo cierto aprecio, otros la verdad que me dan gran, gran disgusto tenerlo, pero bueno, nada, son las reglas del juego y hay que saber aceptarlas. Quiero contarles, bueno, iba a decir que vamos a ver algunas herramientas de las que ya vengo probando. Les quería hacer una devolución sobre algunas unidades, dado que, bueno, pero no terminó mi día ahí. De ahí me fui a cambiar un termo. Bueno, tuve que hacer fuerza con algunas herramientas. No tengo ese contenido, o sea que no las vamos a dar por válidas, pero quiero que sepan que las herramientas que vengo utilizando, las que tengo en toma de contacto, son con las que estoy trabajando. El caso de las mamba negras, las francesas Jadever, las francesas Watford, las pico del oro de las mismas marcas, o sea, la pico del oro Quitana también está trabajando muy bien. Y todo eso lo quería analizar con ustedes en este acto, ¿no? Acá tengo el bolso Watford, lo tenía detrás mío. Le quería dar paso a dicho compañero. Se ha hecho muy compañero el Watford. La verdad que
tengo que quejarme, y la verdad me voy a quejar, creo que justificadamente, con las cartucheras. Esta vez no estoy teniendo tanta suerte. Observen ya el desgaste, bueno, que no se vea la marca, pero observen ya el desgaste que tienen, o sea, ya no son tan duras como antes. Esto, yo sé que siempre que algo viene de mi mano, cuando todos dicen que algo es espectacular y una crítica, una queja viene de mi mano, la tendencia es tratarme de mala leche, mala persona y de HDP, pero bueno, quiero que sepan que ya de movida, lo vengo diciendo, las cartucheras me parecen un poco más chicas de lo que estábamos acostumbrados en la color naranja. Y el desgaste es bastante prematuro. Y quiero que sepan que esta no se me cayó nunca de la moto, no la estoy sobrecargando demasiado de herramientas, las estoy tratando bien y verdaderamente yo sé que a la otra por ahí la utilicé, la recontrautilicé, siempre con buena onda y buena leche, y ha cumplido y nunca hablaría mal de esa cartuchera. Esperaba la misma duración, la misma capacidad de trabajo en estas que compré. Bueno, no se estaría dando el caso en capacidad de carga y durabilidad de la cartuchera. Sigue en pie el tema del desafío de la cartuchera Jadever de 5 pesos contra esta de 17. Tiene que venir el proveedor y traerlas. No depende de mí. Como así también está pendiente, tengo que pasar por la bulonera. Lo que pasa que bueno, ya no llego por horario. A retirar la unidad de la pinza de presión, la querida Perro, de la marca tan afamada, y yo les voy a demostrar que por lo menos está 30 pesos sobrevaluada esa herramienta. Yo se los voy a demostrar. Les voy a demostrar que es una herramienta que tendría que valer entre 12 y 14 pesos. Y que cualquiera de las unidades que hemos comprado, que hemos probado en mi canal, en el canal de Gregorio, cualquiera puede dejar incluso hasta más satisfecho a un plomero. Quizás a un mecánico le sirva un poco más, por la configuración de las mandíbulas que son rectas. Pero anda a agarrar una pieza redonda con esas mandíbulas. Pero bueno, esperen a que tenga la herramienta sobre el banco. Ya les anticipo que está cerca de 43 pesos. Que ya he transferido a los amigos de la bulonera. Bueno, la tengo que pasar a retirar. Por una cuestión de tiempos no llegué. Pero quiero que sepan que desde que la tenga en mis manos la voy a utilizar para lo que sea. Que no, todo lo que sea dentro del rango de uso de la herramienta. No la voy a usar de martillo, eso no. Pero les voy a demostrar que esa llave, esa pinza, no tendría que valer más de 13, 12, 13, 14 pesos. Yo se los voy a demostrar. Bueno, cosechando amigos. Pinza universal de la línea Jadever. La verdad que la vengo utilizando en todo lo que se usa una pinza. Esta es la de 8. Viene funcionando muy bien, viene cortando muy bien, la verdad, no se ha marcado, no. Ya empieza a tener los signos de haber sido utilizada, reutilizada y en el trabajo cotidiano, en las batallas cotidianas, la verdad que viene cumpliendo. Segmento de corte, no sé si se ve el desgaste del cual la vengo utilizando, pero bueno. Es una unidad que a mí verdaderamente no me arrepiento de haberla comprado. La verdad, a mí me ha dado resultado. Bueno, la Pico del Oro Kitana,
que creo que el amigo Jonathan estaba preguntando bastante por esta marca. La verdad que es una unidad con la que se puede trabajar bien en caños de polipropileno, con muy buena mordida, muy buen dentado. La verdad que estos restos de cañería polipropileno que ven ahí son de un niple roscado de 3/4 que, bueno, por haber estado expuesto al sol y no haber estado cubierto como corresponde, al apretar, bueno, se salió un poco de material de dicho niple, pero la unidad cumplió satisfactoriamente. Estamos hablando de materiales de polipropileno. Pero me ha sido solidaria en una tarea, que creo que lo comenté, pero lo vuelvo a remarcar, en una tarea que es la más sencilla para los plomeros, es la tarea más sencilla para nosotros los plomeros, que es el reemplazo de un flexible. Pero créanme que el reemplazo de un flexible para nosotros los plomeros es como para los médicos una operación de apéndice, donde es la más sencilla como la operación más compleja. En este caso, me ha pasado cientos de veces que el flexible estaba terminado en la línea de cerámica con toda la pastina alrededor. Obviamente no había llave que pueda morder, que pueda agarrar eso. De hecho, la francesa no tenía espesor para agarrar e incluso estaba adentro. No había manera de trabajarlo con una francesa. Bueno, quiero que sepan que con esta unidad, posicionada de esta manera, apretando fuerte, con confianza, bien plano, bien posicionado, girando así, la logré aflojar. Yo sabía que tenía 3 posibilidades. En la primera movió, volví para atrás un poquito, volví para atrás, cambié de cara y lo fui sacando. La verdad, le faltaría un haciendo fuerza en la vida real y quiero que sepan que se puede trabajar cómodamente. Después vamos a mostrar, vamos a hacer un videíto comparativo entre la Desgarrator, la Kitana, la cabeza de culebra mirando al noroeste, la cabeza de culebra en posición de ataque. Vamos a hacer un videíto con esas unidades tan queridas, económicas y bueno, con historia en el canal. Se vienen videos especiales para fin de año, como vienen pidiendo varios amigos que por ahí no están desde hace mucho en el canal. A veces me da un poco de risa porque bueno, me veo respondiendo cada comentario que digo, claro, es una persona que no conoce la mecánica, no conoce la dinámica de nuestro canal y nada, está bien, están acostumbrados a otra cosa, qué sé yo. Pero bueno, siempre son bienvenidos de esas oleadas que pasa a veces, que se acercan 10, 15 personas, por ahí 2, 3 se quedan. A veces, por ahí no se queda nadie, como es de costumbre. Pero bueno, son todos bienvenidos, aunque sea a ver el video. Bueno, destornillador Bremen, ya fuera de toma de contacto. Es una unidad confiable que yo llevo siempre. Que el otro día me vi tentado, pero después dije voy a desistir de hacerlo. Porque nada. Ustedes saben que esa marca me trajo más disgustos que beneficios, ventajas, que placeres. Estoy hablando, bueno, de S-Retrucci. Nada, tenía el otro Philips para compararlos. Iba a hacer una comparativa entre estos destornilladores y los de la línea Total, en Top e Inco. Quizás incluso me le animaba hasta la línea Watfow, pero bueno,
decidí no hacer el video ya demasiado. Creo que lo voy a vapulear con el tema de la pinza perro, que no voy contra la marca. La marca puede vender verdura, fruta, hortalizas, me da lo mismo. Muchos dicen que estoy caliente porque me trataron de inoperante, mala leche y bueno, nada. Y prácticamente más ignorante que un cuadrado al no saber usar una llave. Muchos dicen que estoy caliente por eso. No, la verdad que no. Pueden vender hamburguesas, pueden vender hortalizas, pueden vender lo que quieran, que a mí me da lo mismo. Sí voy contra una persona que no tengo nada, pero que no puede hablar tanto de una herramienta sin probarla. Es uno más de los que yo critico, que bueno, de última, el, el, el muchacho del canal con herramientas cruzadas, por lo menos aprieta tornillitos. Estos ni siquiera. Me encantó la parodia que hizo mi amigo Gregorio. No sé si es la parodia o si verdaderamente está inyectando anabólicos en las herramientas con resultados bastante satisfactorios por lo que he visto. Si es una parodia me encantaría saber dónde consiguió ese Stilsiton de 4 pulgadas porque la verdad es un chiche. Pero no merece otra cosa. Una persona que verdaderamente prueba herramientas, trabaja con herramientas, está en el mundo de las cuestiones técnicas, del desarrollo de tareas y del uso cotidiano de herramientas. Y la verdad que yo considero que es subestimar a la gente. Pero bueno, de hecho vi el video, lo comenté. Termina con una moladora desarmando una querida perro, de este estilo. De este estilo, pero sin anabólicos. O sea, imagínensela desnuda, sin anabólicos. Bueno, hubiese estado bueno que la piedra se la pase a la otra. Que la moladora se la pase a la otra, la seccione toda y ahí explique el funcionamiento tan estroboscópico de esa herramienta. Dado que todos sabemos cómo trabaja una pinza de presión clásica de la que conocemos desde antaño. La otra no la rompió, la otra no la desarmó. Sacale los remaches, desarmala toda, mostrala. Si total te van a dar otra. Pero bueno, nada. Es como cuando cortaban los destornilladores. Lo llevaste, dan otro. Está todo pago. Está todo pago digamos, el circo. Bueno, nada. No sigamos cosechando amigos, pues vamos a terminar. Parece que es de armas tomar, no me corran por ahí porque a mí me chupa 3 pepinos. La verdad es una sola y se acabó. Pinza de punta que viene cumpliendo tareas satisfactoriamente. Hoy la he castigado un poquito en alguna tarea de plomería. Quizás no estaba asignada para ese fin, pero tengo que reconocer que se me ha estado mezclando el ganado, los elencos de herramientas destinadas a electricidad a veces han formado parte de tareas de plomería, como a veces las de plomería, obviamente prescindiendo de las Stilson, de las llaves de caño, han cumplido tareas satisfactoriamente en el desarrollo de tareas de electricidad. ¿Por qué? Porque la diferencia la marca el bolso, lo que llevo en el bolso. Las cartucheras están más o menos las dos con las mismas cosas. Pinza de punta, alicate, pinza universal, pico de oro, elenco de destornilladores. Nada más que estoy probando distintas marcas. Pero bueno, alicate, Watford, cuerda de piano, está bien. Al que le gusta, al que no, yo no lo voy a convencer de nada. Quiero que sepan que corta bien de entrada. La verdad que para lo que yo pagué esta unidad estoy más que satisfecho.
tiene estos mangos que verdaderamente a mí me recuerdan las queridas pinzas con este tipo de grip de la década del 70, 80, las primeras pinzas que yo tuve en mis manos. Salvando las distancias, hasta diría, se puede parecer a una Monviso, pero el dentado, llamémosle, el moleteado en plástico de la Monviso, quizás era un poquito más agresivo. Había otro tipo de aislantes que bueno, creo que eran de la marca Isolit, no sé, no me dejan mentir, que equipaban, complementaban, vestían a las unidades Bacher. Bueno, creo que palmeras tengo con este tipo este no, el contemporáneo a esa época, pero que me trae muchos recuerdos de aquellos momentos maravillosos. Como Kevin creciendo con amor. Pero bueno, es una herramienta que corta. La verdad que está sobrado en filo para lo que es las tareas en la vida real. Si ustedes se ponen a cortar alambrecitos, no sé, bueno, si ustedes hacen esto yo me creo que se ve y no se ve. Eso, por ahí se lo corta, sí, se lo corta. Pero no, nunca es el espíritu de buscar que eso pase. Lo que tengo que decir a favor de estas herramientas, e incluso a favor de las Jadever, que al principio parecen no cortar tanto, y yo lo he dicho en el canal, y cuando se van asentando los filos, cortan muy bien, Pero bueno, está el amigo Ubaldo se ha parado de manos en los comentarios. El amigo Ubaldo en los comentarios se paró de manos. Yo lo venía tratando. Te venía tratando a media máquina, Ubaldo. Y has respondido, no te digo en forma agresiva ni violenta, pero me pusiste los puntos como diciendo que yo también no me la dé de pobrecito, que no estoy en la liga de un muchacho que recién empieza, que tampoco es barato tener un elenco de herramientas en cada trabajo que uno vaya. Por supuesto que no, pero es mucho más económico tener tres de estas que tres de las que te gustan a vos. Y andan mejor estas. Ahí tenés el mejor ejemplo de cuándo prefiero tener tres de estas y no una de las otras. Pero todo bien con vos, Ubaldito. Todo bien. Bueno, las Steel son de la marca Total. Ya vamos a probarlas en top. No noto demasiada diferencia. Pero esta está a modo representativo. Está la de 10, la de 12, la de 14. De 8 me trajeron en top. Este muchacho me trajo en top. No he logrado comprar de 8 pulgadas Total. Es así. El tema de la distribuidora es así. Ingresan unidades de una marca. Después de otra. Aparentemente están queriendo desprenderse, según me han dicho, tanto Inco como en Top, como Total, de unidades, modelos anteriores a precios económicos, cosa que eso nos favorece a nosotros, porque estamos agarrando las buenas unidades a precios bajos. Van a quedar dos líneas, industrial y liviana, así, eso es lo que me han dicho. Total, Inco y en Top van a dividir ya en dos segmentos bien definidos y marcados su calidad. Bueno, ya quedando obsoleta la línea amarilla de Inco, la línea roja de en Top, me refiero a esta. Y creo que están los de Total, que son medio turquesa, los tengo también. Destornilladores muy nobles, muy nobles. La verdad,
que si bien no es esto, obviamente, pero destornilladores nobles. Bueno, destornillador Inco, nada. Pensaba hacer, como dije, el video comparativo con estos, que verdaderamente dispararon exponencialmente. Bueno, disculpen el tanto, el mente, el verdaderamente, el obviamente, pero bueno, dispararon exponencialmente. Si alguno quiere desmentir, desmienta, pero están el doble que estos. Y verdaderamente creo que no lo valen. Bueno, segmento liviano Watford, para lo que lo vengo utilizando, tengan en cuenta que está en una cartuchera que en teoría está destinada a la plomería y a los servicios de plomería o gas, y nada, saca tornillos en estufas. Agarró la última época del calor, vamos a ser sinceros, pero saca tornillos, cambia. Hoy, por ejemplo, que estuve ahí en el tema de la piscina de Larry Gato Tools, estuve desarmando un par de alargues. Bueno, para. Me voy al canal de Tipejo a ver cómo se arma un alargue, Tano. Ya caíste en lo más bajo. Estás probando un destornillador armando un alargue. No. Simplemente les estoy diciendo la importancia de tener un destornillador Phillips PH1 en una cartuchera de plomería, que cualquiera diría, ¿y para qué lo vas a usar? Lo vas a usar. Incluso, bueno, uno se arregla, ¿no? Obviamente, pero eran las fichas, vieron las fichas que no viene con el tornillo para ambos, viene para Phillips. Bueno, había que tenerlo. Bueno, esta es una herramienta, nada, mía, de acá del taller, que le había prestado a Jorge para que la utilice. Estoy a poco recuperando mis herramientas. Esta es para extraer tapones de cárter. Y hoy pasé a ver cómo está todo eso. Y nada, la encontré tirada. La verdad no me gustó la actitud. Nada, ya hablaré, se verá. Elenco de llaves de 6 a 15 y de 1/4 a 5 octavos. Ustedes ya lo conocen, es mostrar lo mismo. Bueno, el alicate LGT, ya todos conocemos la marca de Larry Gato Tools. Cuando una herramienta es así, le llamamos LGT. Trabaja bien, corta bien, son de esas compras a modo chicherío que uno hace, y la verdad que es un lindo regalito para uno mismo. La verdad, cuando vaya a la ferretería, si hay, voy a comprar alguna otra unidad de destornillador buscapolo. En este caso es el amarillo, eso nos indica que es de Inco. Lo tengo en la caja cartuchera, bolso de plomería para, bueno, cuando uno está trabajando en una bomba, cuando uno está subiendo a un tanque, para cambiar un automático. Hay que verificar algunas cuestiones, porque miren que ahí arriba a veces se complica, los tanques por ahí son de acero inoxidable, ustedes me entienden. Entonces, busca polito, tranquilo. A veces, generalmente, no corto la tensión. Entonces, bueno, pasa eso. Bueno, esto es un punzón o un saca espiga de 6 milímetros. Nada que ver con los del abuelo. Y muchos dirán, ¿por qué lo tengo en la cartuchera y rara vez muestro este tipo de herramientas? Este yo lo tengo particularmente para marcar dónde van a ir amurados los sanitarios, bidet, inodoro, en fin. Lo presento, pego un golpe, como es un acero interesante, queda la marca,
retiro todo, perforo y bueno, nada. Para eso es que lo utilizo yo, este tipo de herramientas. Después, bueno, úsenlo ustedes para lo que tengan ganas. Bueno, otro destornillador plano, la misma situación que el anterior mostrado. Pero vamos a lo que le gusta quizás al amigo Gustavo Pasaro y a varios otros. Quiero que sepan que el elenco de Mamba Negra viene trabajando bien. La cría Mamba Negra también está. No zafa. Por ahí la tuerca es el secreto en este caso. Autofrenante. Tuerca autofrenante. Yo incluso había pensado ponerle dos, una a modo de contratuerca, si todo salía mal, pero por el momento no me puedo quejar. Notarán que hoy estuvo trabajando en caños de 1 pulgada, con sus correspondientes accesorios. No es haciendo fuerza en la vida real, obviamente que no. Es una pico del oro grande por el tema de las medidas de los componentes con los que se trabaja, pero no reviste demasiado torque. Pero sí tiene muy buena mordida al momento de romper el hidro 3, cuando ya está 1 a 1, que me dijeron que lo caliente. El amigo que me dijo que lo caliente, yo lo aprecio, yo la verdad que lo aprecio, pero nada, no voy a decir nada porque el consejo ya lo sé, ya lo hice así, pero depende en qué estado está la pieza, y no me dejes mentir, se te derrite primero el codo y después afloja el hidro 3. No hace 5 minutos que ando en esto. Traten de, aunque sea, respetar algunas cosas que uno por ahí ya sabe. No lo tomo a mal, lo tomo, el comentario viene de la mano de un amigo. Calentar con la pistola de calor, obviamente, pero se empieza a derretir el codo y todavía no afloja, entonces se corta. O yo he llegado a la conclusión de, por ahí en donde se necesita aflojar, que es en el caso de las llaves de paso, que por ahí amerita el cambio alguna vez, le pongo unas vueltitas de teflón para aislar, no el sello, sino que se haga 1 a 1 el material de polipropileno con metal. En el metal no sería tan difícil de aflojar. Sí, por ahí en las llaves de plástico, que no recomiendo en absoluto. Bueno, llave francesa de la marca Total, 10 pulgadas, con su escala graduada en milímetros, ya la conocemos. Está bastante bien justificada, no sé, qué sé yo. No sé si se va a notar, pero bueno. Había dudas de para qué servía o para qué se usaba, qué sé yo. Algunos la usan a modo orientativo para saber que si necesitara usar una llave para esto, debería ser una 12. Si esto fuese un bulón y yo necesitaría saber qué llave agarrar, sería una 12. Muchos lo usan para eso, qué sé yo. Otros lo usan para saber qué llave hay que buscar en el tablero para que se haga solidaria. Y otros lo usan para agarrar un caño, no sé, y saber que esto tiene un diámetro de 21 milímetros. Entonces sabemos que si te olvidaste el metro, qué sé yo, esto va en respuesta, en caso que no lo haya respondido en otro momento al señor Garay. Bueno, la que trabajó en el termo, sacando y poniendo entre roscas, bien apretadas, en este caso, fue la Watford de 10 pulgadas, verdaderamente al momento de empuñarla e imprimir torque, es una unidad que aguanta, que verdaderamente da seguridad.
hay que posicionar, mover un poquito, posicionar de nuevo. El juego es nulo. Y nada. No me acuerdo si la pagué 6 pesos, una cosa así. Déjense de joder, no pidan más. O sea, ¿qué más quieren? Bueno, alargues que he llevado para la mansión de Larry. Destornilladores Ruhlman, los que me preguntaban cómo se comporta este juego. Bueno, no hubiese comprado unidades fuera de elenco si no fuesen tan buenos. O sea, la varilla, una resistencia linda, el mango cómodo, nos invita a imprimir torque. No hubiese comprado unidades fuera del elenco, vuelvo a repetir, si no hubiesen sido tan nobles. En mi experiencia, la línea de destornilladores Ruhlman va muy bien. Ya volveremos a esas marcas. Pero bueno, hay que terminar con la devolución de las unidades. Coloro Watfow, que ha trabajado solidariamente, en el caso que ameritaba, con la Kitana de 10, ha ido perfectamente. Le falta un haciendo fuerza en la vida real y ya lo damos por cerrado. Bueno, esta es una de las clásicas, pero esta es de la marca Watfow. Viene trabajando conmigo bastante, no tengo quejas. Las veces que ha tenido que aflojar cosas, las ha aflojado, no se ha marcado, verdaderamente no se ha marcado el dentado. Es un dentado rabioso con resistencia. No les digo que es algo espectacular, es algo que salió económico y bueno. Vamos a ver cómo se sigue comportando a lo largo del tiempo. Generalmente estas pinzas de presión las utilizábamos cuando algún bulón quedaba deformado, alguna situación donde la llave ideal no era solidaria a la función de aflojar. Bueno, con estas mordíamos y sacábamos y después, bueno, se han transformado en una tercer mano en algunos casos. Tenemos martillito Inco, ya terminado su toma de contacto, un acero más que bueno, bajo la DIN 1041 para los amigos que les gusta investigar ese tipo de cosas. El querido Adriano, fanático de estos martillos, la verdad yo también. Me han dado buenos resultados y nada. Bueno, y para cerrar, que no se haga tan largo, si no se transforma en una charlita, y la idea después es hacer una charlita, esta llave para caños de 1,5 pulgadas, marca Watfow, ya ha tenido su haciendo fuerza en la vida real. Yo no lo pude filmar. Ustedes saben que una haciendo fuerza en la vida real es una golpiza, llamémosle, de 5 a 10 minutos haciendo fuerza y aflojando determinadas circunstancias. Yo, para mis adentros, ya sé que lo hice, ya sé que lo logré, pero el chico que me estaba filmando verdaderamente no lo podía tener 5 minutos filmándome. Entonces, para mí todavía falta demostrarles el haciendo fuerza en la vida real. Y ya en breve se los voy a demostrar, dado que ya hablaremos en la charlita, pero hay un par de instalaciones de gas que realizar ya inmediatamente. Así que bueno, nada. Los dejo, quería hacerles esta devolución. Lo que destaco y remarco para los amigos que estaban entusiasmados, porque es una
son picos de loro con buena presencia, ¿eh? No, son marca Blackjack, yo le llamo las mamba negra. Verdaderamente lo que las vengo utilizando vienen cumpliendo. O sea, no han tenido problemas. Les falta encontrarse en algún brete donde verdaderamente el Tano las apriete y les dé. Pero créanme que estoy convencido que pueden dar buenos resultados. Pueden dar buenos resultados. La Bullet, la cabeza de culebra, no llega a cobra, es cabeza de culebra, ha dado buenos resultados por sobre mis expectativas lejos. Ya tendría que estar en el listón de jubiladas. Gente, les mando un saludo, los invito, seguramente si esto se sube rápido, en la noche habrá una charlita desde mi casa.